Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite para transmisión doble embrague bañado en aceite Redline DCT-F. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Comenzamos con las propiedades físicas declaradas por el fabricante. Nos indica que tiene una viscosidad cinemática a 100 grados de 8,09, viscosidad cinemática a 40 grados 40,72, índice de viscosidad 177, punto de vertido, punto de congelación nos indica que es inferior a 45 grados bajo cero, y en cuanto a la viscosidad Brockfield a 40 grados bajo cero nos indica que es de 85 poises. El fabricante nos indica que este aceite se puede utilizar en las distintas cajas donde se recomienden las siguientes normas de homologación, como pueden ser del grupo Volkswagen Audi, BMW, PSA, Peugeot, Citroën, Ferrari, Mitsubishi, Ford, Chrysler, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche y ZF. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 39,47, viscosidad cinemática a 100 grados 7,78 e índice de viscosidad 172. Es ligeramente menos viscoso que lo que declara el fabricante en la ficha técnica, pero entra dentro de los valores promedios comparados con otros aceites para aceite de transmisión doble embrague bañado en aceite. En cuanto al resto de pruebas, no se han analizado, podemos pensar que son bastante fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. En cuanto a la concentración de azufre, ha dado 0,245. En lo que respecta al paquete de aditivo, no contiene molibdeno, fósforo, que sin duda alguna es el principal aditivo antidesgaste y antioxidante que utilizan todos los aceites, ya sea aceite de motor o aceite de transmisión. En este caso utiliza 612 partes por millón. No se ha utilizado zinc, no se ha utilizado bario. En lo que respecta al boro, que es un aditivo que cumple distintas funciones, en aceite de transmisión su principal función sin duda alguna es antidesgaste, se ha utilizado 44 partes por millón. Magnesio, que es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, no se ha utilizado. Calcio, que también hace junto con el magnesio función de detergente y neutralizante, se han utilizado 253 partes por millón. En cuanto al wolframio no se ha medido, pero en principio no debe de contener, y en cuanto al titanio sí se ha medido pero no se ha utilizado. En esta ficha comparamos de tú a tú el aceite Redline versus el aceite original del grupo Volkswagen para aceites de transmisión doble embrague bañado en aceite. En lo que respecta a la viscosidad cinemática a 40 grados y la viscosidad cinemática a 100 grados, en el Redline son ligeramente superiores, pero nada que pueda interferir en el correcto funcionamiento de la transmisión automática. El índice de viscosidad es ligeramente superior. En cuanto respecta a la concentración de azufre, aquí sí que hay una notable diferencia, siendo el Redline 0,245 y el aceite original del grupo Volkswagen contiene 0,075. Molibdeno no contiene ninguno de los dos aditivos. En cuanto al fósforo, aquí sí que hay una gran diferencia, 612 partes por millón por parte del Redline y 259 por el original del grupo BAG. Aquí estamos hablando del doble de concentración de aditivo antidesgaste. Zinc no contiene ninguno de ellos, bario no contiene ninguno de ellos. Boro, aquí también hay una notable diferencia, siendo notablemente superior en el aceite original del grupo Volkswagen con 134 partes por millón versus el aceite Redline, que tiene 44 partes por millón. Magnesio no han utilizado ninguno de los dos fabricantes, y en cuanto al calcio también hay una notable diferencia, siendo notablemente superior la del Redline con 253 partes por millón, y siendo el aceite original del grupo Volkswagen una concentración mucho más reducida de tan solo 31 partes por millón. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la hoja de seguridad, y este es un documento que han de emitir los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea en el que tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Como tal, este documento no hay que tomarlo como la receta completa del aceite, ya que aquí el fabricante solo indica lo que le obliga el reglamento de la Unión Europea, que como he indicado son compuestos que están considerados como potencialmente tóxicos. En algunos casos este documento nos sirve para intuir aproximadamente qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante, en lo que principalmente es la base utilizada. En este caso aparece un K6803701-4 con una concentración que el fabricante indica que es inferior al 75%, y se trata de aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Pasamos a la espectroscopia, y es aquí en donde realmente podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de este aceite en lo que a la base se refiere. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta que se forma
forma en torno a 1750. Esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso está muy próxima de tocar la línea inferior, señal inequívoca de que este aceite contiene éster. La siguiente cresta, que se forma en torno a 1180, que también, al igual que la de 1750, he marcado en amarillo porque ambas se elevan cuando el fabricante ha utilizado éster. Nuevamente una cresta bastante pronunciada, señal inequívoca que el fabricante en la formulación de este aceite ha utilizado éster. Recordar, el éster pertenece a las bases grupo 5. Y por último, y no menos importante, la cresta, que se forma en torno a 722, he marcado con un círculo azul, supera holgadamente la línea de 10, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4, como así indica el fabricante en la hoja de seguridad, en el cual también ha combinado con una alta concentración de éster, perteneciente a las bases grupo 5. En comparación con la espectroscopia del aceite original del grupo BAG, hay un par de crestas, también la que se forma en 1750, así como la que se forma en torno a 1180, que he marcado en amarillo. Esas crestas se elevan cuando el fabricante ha utilizado éster. En este caso sí que hay éster en la formulación del aceite, pero en una concentración muy inferior a lo que ha utilizado el fabricante Redline. Y por último, y no menos importante, la última cresta, la que se forma en torno a 722, he marcado con un círculo marrón, no llega a tocar siquiera la línea de 10. Eso es señal que la base predominante utilizada en la formulación de este aceite es un aceite base grupo 3, y siendo muy posiblemente el fabricante Shell el que ha producido este aceite, todo puede apuntar a que se ha utilizado base GTL. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo la base utilizada, una altísima concentración de aceite base PAO, una alta concentración de base éster, muy buena base, de las mejores bases que se pueden utilizar para la formulación de prácticamente cualquier tipo de aceite, a diferencia de lo que utiliza el fabricante original del grupo Volkswagen, que se limita a utilizar una base grupo 3, una base muy posiblemente GTL, que no es una mala base como tal al uso, pero sin duda alguna es una base bastante inferior a lo que puede ser un aceite base PAO. Y en lo que respecta al éster, nuevamente, si lo comparamos con el aceite original del grupo Volkswagen, si bien es cierto ambos aceites contienen éster, porque las crestas de 1750 y la cresta que se forma en torno a 1180 todas se han elevado en mayor o menor medida, pero indudablemente se nota que el Redline ha utilizado una mayor concentración de éster, perteneciente a las bases grupo 5. En cuanto a las especificaciones técnicas de viscosidad cinemática a 40 grados, viscosidad cinemática a 100 grados e índice de viscosidad, bastante similar al aceite original del grupo Volkswagen, ligeramente más viscoso, pero una diferencia muy pequeña que, como he comentado, eso no va a interferir para nada en absoluto en el correcto funcionamiento de la transmisión. Y lo que sí que hemos visto una diferencia en cuanto al paquete de aditivos utilizado, el fósforo, que es el principal aditivo antidesgaste, Redline ha utilizado el doble de concentración, de ahí también que lo que es la concentración de azufre sea más elevada en el Redline que en el aceite original, ya que el fósforo de por sí contiene azufre. Y también hemos visto que lo que es el calcio contiene también una notable mayor concentración, siendo el único punto en donde no ha superado la concentración es en el aditivo boro, en el cual sí que el aceite original del grupo Volkswagen contiene mayor concentración. Sin duda alguna es un pedazo de aceite muy superior al aceite original del grupo Volkswagen, tanto en el paquete de aditivos como en la base utilizada. Estoy bastante convencido que en especificaciones técnicas, como puede ser la propia evaporación del aceite, el punto de congelación y el punto de inflamación, también son notablemente superiores. Y en cuanto al precio, este aceite se comercializa en envases de 1/4 de galón. Recordar que, como es un fabricante estadounidense, no tiene las unidades de medida iguales que aquí utilizamos en Europa. Ellos lo utilizan en galones y cuartos de galón. 1/4 de galón son 946 mililitros y su precio aproximado se encuentra en torno a los 24, 25, 26 euros aproximadamente, teniendo en cuenta la calidad de la base, que es una base excepcional, y el rico paquete de aditivos. Yo es un aceite que veo en su precio y sin duda alguna es un aceite muy a tener en cuenta. Y hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que, como tú, también es aficionado a la mecánica y que es posible que tenga un vehículo que equipe este sistema de transmisión doble embrague bañado en aceite. Dale like si te ha gustado el vídeo, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.